¿Qué tal, amigos? Hacía tiempo que no nos veíamos, tetralianos. Mirad, llevo tiempo pensando, llevo tiempo analizando, ¿no? Y dándome cuenta. Y menos tiempo pensando en esto que os voy a comentar ahora, ¿no? Pero fijándome en esto, ya hace tiempo que me vengo fijando, ¿no? Que cuando la gente contrata sus canalizaciones privadas, individuales, ¿no? Es decir, cuando la gente contrata sus sesiones o sus packs de sesiones, muchas veces no... digamos que no piensan. Me voy a explicar. Es decir, como que ya predeterminadamente entienden, ¿no?, que la canalización que terminan de contratar es para el tetán. Es para el tetán de ellos, ¿no? O en todo caso, hay veces que hay gente que contrata sesiones para terceros. Por ejemplo, contrata sesiones para su padre, su madre, su familia, qué sé yo, su esposa o su esposo, sus hijos, que estos a lo mejor pues no conocen del tema, o son escépticos, o cualquier cosa, ¿no? Entonces pues contratan sesiones para los demás. Ocurre lo mismo, ¿no? Dan por hecho que las sesiones para su tetán. O bueno, cualquier otro ejemplo. Hay personas que contratan sesiones para otros en otras circunstancias. Es decir, no importa, ¿no? Incluso sesiones para seres que han desencarnado. Ay, no, para mi esposo que ha desencarnado. Y piden una sesión. Antes yo les hago la explicación, lógicamente, de que no van a hablar con el esposo, sino con el 100% espíritu que animó ese rol, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto ya lo sabéis, ¿no? Cómo funcionamos y cuál es nuestro dato estable y nuestros argumentos. Yo esto lo explico siempre antes. Pero es como que las personas ya tienen predeterminados que cuando piden una sesión, esa sesión la están solicitando ¿de cara a qué? Pues de cara a un tetán. Se lo están solicitando de cara al propio tetán de esa persona, ¿no? A tetán o 90% no encarnado, ¿no?, de la persona. Y esto creo que es un gran error. Creo que es un gran error, de verdad lo digo, encararlo de esta manera. No sé si... Ahora lo voy a explicar. Veréis. ¿Por qué creo que es un error encararlo de esta manera, amigos? Porque... luego me mandan preguntas. Yo siempre pido que me manden el cuestionario antes de tiempo, ¿no? Porque así lo reviso ya en la sesión pactada. Yo le comento un poco si lo que quiere preguntar es viable, si no es viable. Si, digamos que al final el cuestionario es una especie de acuerdo, de mutuo acuerdo, ¿no?, entre el consultante y el canalizador, el profesional que ofrece el servicio. Tienen que estar de acuerdo los dos, ¿no?, las dos partes. Y bueno, cuando a mí me mandan el cuestionario, pues luego veo que hay muchísimas preguntas, pero muchísimas preguntas. Son buenísimas, ojo, eso por descontado, y lo dejo hoy aquí, bien grabado. Es decir, las preguntas que hacéis son buenísimas, de verdad, pero buenísimas, ¿eh? Es decir, no es un problema con la pregunta, sino a quién se le está haciendo la pregunta. Como dando por hecho que algunos tetanes, que todos los tetanes, pues pueden responder todo, pueden contestar todo. Y eso no es así, no es real, y quería dejarlo aquí grabado, aquí plasmado, para que lo tengáis claro, ¿no? No es real. Porque, pues a lo mejor preguntáis un consejo para vosotros, o un consejo para vuestro hijo, o un consejo para vuestra familia, o un consejo en vuestro trabajo, o un consejo en no sé qué proyecto, o a veces se le pregunta algo muy técnico al tetán sobre un tema específico. Por ejemplo, pues mira, me han detectado no sé qué en el hospital y quiero saber si esto es de origen engrámico o no. Y uno piensa, hombre, esto lo tiene que saber responder el tetán. Y sí, bueno, probablemente lo sepan responder todos, pero no todos están por la labor de hacerlo, o no todos están con la misma claridad conceptual para hacerlo. Ahí es el tema. ¿A qué se debe esto? Probablemente el preconcepto que yo llevo 14 años en esto, llevo 14 años viendo, además de forma sistemática, como muchas personas dan por hecho que su 90% espiritual tiene que estar por narices mejor que ellos. Y eso no es así. El tetán puede estar incluso peor que ellos. Incluso peor. Porque muchas veces hay una disociación, y porque muchas veces los engramas, no lo olvidemos, pesan muchísimo más en el plano suprafísico que en el plano físico. Dicho de otra manera, lo voy a intentar explicar. Un engrama, vosotros pensad que el tetán es 9 veces más que cada uno de nosotros, ¿vale? Es un 90, por lo tanto es 9 veces más. Y es 9 veces más sensible, dije sensible, ¿a qué? A los propios engramas. Es decir,
Nosotros decimos muchas veces, ostras, ¿cuánto me condicionan los engramas, no? Vale, pues a ellos, a todos, sin excepción, les condiciona mucho, mucho más que a vosotros. Muchísimo más. A los titanes les condiciona mucho más los engramas, ¿sí? ¿Por qué ocurre eso? Porque tienen memoria. Vosotros no. Ellos tienen memoria absolutamente de todo. Vosotros pensad un engrama de esta vida, ¿no? Que vosotros recordéis completamente, porque lógicamente engramas de otras vidas no los recordáis. Por lo tanto, la influencia que tiene sobre vosotros es inconsciente, es decir, es menor. En el caso del tetán os recuerda todo. Pero vosotros ahora os hago un ejercicio. Pensad un engrama que hayáis sufrido en esta vida. Todos hemos sufrido cosas, yo el primero. ¿Vale? Yo que sé, de pequeño, o bueno, o de más mayor, no importa, ¿no? Vosotros pensad. Haced un ejercicio de pensamiento, un ejercicio de ponerse en ese lugar que yo estoy intentando poneros, ¿no? Y la realidad, creo que estaremos todos muy de acuerdo, es que si tú piensas en la anécdota que te sucedió, vas a notar carga, vas a notar que te molesta, te vas a encontrar mal, de alguna manera, ¿no? Y claro, cuando te pones realmente a pensar en eso, ¿no? Te das cuenta de que te afecta mucho más, ¿no? Ese engrama, lógicamente, que el engrama de tu tetano, de lo que sea que nos recuerdas. Entonces, verás que recordar la vivencia, pues es muy doloroso, ¿no? Ahora, vosotros pensad que los engramas que vosotros tenéis son los que tenéis. ¡Wow! Qué inteligente es Raúl, ¿verdad? Dijo algo muy inteligente. Dijo una auténtica perogrullada, pero bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que los tetanes no tienen engramas como los podemos tener nosotros. Al haber vivido cientos de encarnaciones, es mucho más sencillo, mucho, mucho más sencillo, encontrarse con una vivencia que sea infinitamente más dolorosa que la más dolorosa que hayáis tenido vosotros en esta vida, ¿me entendéis? Al haber tenido, estadísticamente hablando, al haber tenido mayor cantidad de vidas, es mucho más fácil encontrarse con una vivencia mucho más dura y que por lo tanto se resista un poco a nuestra comprensión, que nos supere, ¿no? Que nos supere por completo. Es decir, si entendemos que el tetán tiene una probabilidad más alta de tener no solo uno, en cientos de vidas, pues puede tener decenas de engramas mucho más duros que el engrama más grave que nosotros hayamos sufrido, sin saber cuál es vuestro engrama más grave que habéis sufrido, amigos, pero os lo puedo asegurar. Entonces, además tiene la memoria. Ahí es donde está la clave. Al tener la memoria de todo lo que sucedió con detalle, los engramas le afectan infinitamente más. Está claro que la mente conceptual no está preparada para eso. Es decir, por eso nacemos sin memoria reencarnativa, ¿no? Si tuviéramos de verdad memoria reencarnativa y recordáramos todos los engramas que tenemos, nos afectan todos. Esto por descontado, pero de forma inconsciente. Si los recordáramos y tuviéramos detalles específicos de cada uno de ellos, nos suicidaríamos al nacer. Nos suicidaríamos al tener poquita edad de vida. Nos volveríamos locos. Nos trastornaríamos. ¿Cuánta gente hay trastornada mentalmente? Yo que me dedico un poco a esto de la mente humana, os puedo decir que muchísima gente que tiene patologías mentales graves. No me quiero imaginar la cantidad de patologías mentales que habría si hubiera memoria de vidas anteriores. Es decir, sería un auténtico caos. Y os lo puedo asegurar, sería un auténtico caos eso. Así que, pensadlo, lo que os estoy diciendo. Entonces, bueno, es por ese motivo por el cual al tetán le afecta muchísimo más un engrama que a cualquiera de vosotros. Entonces, si entendemos y confluimos en que un engrama le afecta mucho más a un tetán, muchísimo más, podemos entender a lo mejor que también el ego le afecta. También. Le puede afectar tanto como a nosotros o incluso más, sin ningún tipo de problema. Nosotros podemos... Al final, el tetán tiene su propia vida. Muchas veces estos somos incapaces de entenderlo. Pensamos que el tetán está permanentemente 24 horas pendiente de nosotros, ¿no? Y eso no es así. Pensamos que el tetán está... no sé, si nosotros somos buenos, el tetán es bueno, si nosotros somos malos, el tetán es malo. No tiene nada que ver. Yo he conocido un montón de personas que no hacen nada y tienen un tetán súper trabajador, que está en la luz, que solo hace que pensar en el otro y que tiene el ego integrado. El tetán tiene el ego integrado y lo que hace es que se despersonaliza del 10%. ¿Qué quiere decir se despersonaliza? Quiere decir que comprende la esencia, comprende que él es una entidad independiente que tiene libre albedrío y el 10% es otra entidad independiente que tiene libre albedrío y por lo tanto separa. Al separar no se mezcla emocionalmente. Al no afectarse emocionalmente no se pone mal o triste
porque el 10% esté mal o triste, sino que directamente se separa, como si fueran dos personas. Pero eso se despersonaliza. Se ve al 10% en tercera persona, no en primera. Cuando el Tetán hace eso, es capaz de mantenerse en plano 5, os lo puedo asegurar, aunque el 10% no está haciendo las cosas bien, o por lo menos, ya no digo que las esté haciendo mal, ojo, porque lógicamente un Karma lo va a bajar al Tetán, y lo va a arrastrar para abajo. Pero, digamos, pues una persona pues más o menos indiferente, que no ayuda demasiado, que primero piensa en sí misma, que tiene mucho ego, no sé. Imaginad, el típico Tetán del plano 3, porque es verdad, no os voy a mentir. No os voy a decir que he encontrado un Tetán del plano 5 y la persona se comporta como un plano 2. Esto es mentira, es decir, no puede suceder. Si hay un Karma grave, arrastra, jala para abajo al Tetán, de eso no hay duda. Es decir, tan disruptiva no es la experiencia que yo he analizado, ¿no? Pero sí es, pues, un plano 3. Imaginad un plano 3 normal, un tipo más o menos indiferente, que no le interesa mucho comprometerse ni responsabilizarse, pero que no es una persona malintencionada. Y tiene un Tetán, pues que igual está en el plano 5 de luz, porque es un Tetán súper trabajador. Súper trabajador no me refiero a trabajador de que trabaje, sino que me refiero a que piensa en los demás permanentemente, está integrado, realiza servicio periódicamente de forma habitual. Es decir, este tipo de cosas, ¿no? Y como se separa y no le afecta cómo se siente el 10%, se mantiene en ese nivel. Entonces, siempre digo que no hay que juzgar por el plano, esto daría para hacer otro vídeo aparte. Porque es muy grave eso, o sea, ¿no? Ir, ver a la persona y decir, hombre, es que tú estás en un plano 3, o te comportas como un plano 3, es que eres, seguro que tu Tetán está... También he visto al revés, ¿no? Es decir, Tetanes que están en un plano 3 porque no se mantienen, porque tienen ego, porque no terminan de... porque se personalizan permanentemente todo lo que le ocurre al 10%, y resulta que el 10% es una persona trabajadora, de luz, integrada, que no tiene ego, que se preocupa primeramente de los demás. También lo he visto, en menos casos, también lo digo, en menos casos, más fácil que el Tetán se eleve y que el 10% esté por abajo, lógicamente porque también al no tener memoria reencarnativa, también juega en nuestra contra, juega a nuestro favor y en nuestra contra. Y es que por un lado, al no conocer el mundo espiritual, podemos incluso renegar de él, y esto puede hacer muchas veces ser especialmente indiferente, ¿no? Lo habremos visto mucho, personas que tienen experiencias espirituales, como una experiencia cercana a la muerte, etcétera, sufren muchas veces de revelaciones, de despertares, ¿no? De ese despertar espiritual que muchas veces les cambia la vida, ¿no? Entonces, está claro que cuanto más conocimiento tengas de aquel plano y más te lo creas, lógicamente más cerca vas a estar de la luz, ¿no? De alguna manera. No es matemática pura, por eso me gusta justamente, porque no es matemática pura, es decir, no me gustan los números estrictos. Considero que es una experiencia que da para aprender mucho, ¿no? Que da para analizarla mucho. Esa es la realidad. Entonces, bueno. Sí creo que da para pensar lo que yo me he encontrado tantas veces, ¿no? Tantas personas que dan por hecho de forma sistemática a que el espíritu siempre está en la luz. Siempre está genial, siempre está perfecto. Siempre. ¿Por qué es un espíritu? Porque nos han mal enseñado muchos autores que en el mundo espiritual no se sufre. No se sufre. Y eso no es real. Se sufre por ego, se sufre por engramas, incluso en los planos de luz se sufre. Por el otro, pero se sufre. Y en los planos del error, ¿qué vamos a decir, no? Se sufre por uno. Pero se sufre, se puede sufrir por muchas cosas. No existe ese mundo idílico que nos han dicho, ese cielo y ese infierno, ¿no? Si estás en el cielo, todo va a ser de color de rosa y va a estar todo perfecto. Eso no es así, no existe, no es verdad. Entonces, ese es un gran error. Pensamos que sí es verdad, sí es cierto, que el 90% tiene 9 veces más información que nosotros. Esto es una realidad, y cuando digo 9 veces me quedo corto. Porque nosotros tenemos la información que tenemos en esta vida, lo poquito que hemos podido leer, estudiar, trabajar. Pero un espíritu, lógicamente, tiene toda la información contextual de vidas anteriores. Es decir, sí, seguro que en otras vidas hemos estudiado un montón de materias. ¿Por qué no? En una vida más interesado intelectualmente habremos estudiado un montón, en otra no habremos estudiado nada porque seremos unos dejados, porque habremos encarnado en una familia de ignorantes, en una época de ignorantes, y
Bueno, en todas esas vidas habremos estudiado un montón de cosas y habremos aprendido otras cosas, porque al final vida de ignorantes no existe. Es decir, si no sabes de matemáticas, pues igual en otra vida sabes de labrar la tierra, de agricultura, de ganadería o de la flora y la fauna. Es decir, que nadie nace y muere tonto, ni nadie nace y muere ignorante. En la realidad siempre aprendemos cosas en la propia vida. Entonces, es cierto que el 90% tiene muchos más datos, información, etcétera, etcétera. También es verdad que también cuenta con la posibilidad de comunicarse telepáticamente, de forma instantánea prácticamente, en nanosegundos, con una entidad, su guía o cualquier otra entidad, que tenga más conocimiento que le pueda transmitir la información de la pregunta, por ejemplo, que le estamos realizando. Porque todo esto viene, no olvidéis, del comienzo del pensamiento, cuando he comentado que hay gente pues que hace preguntas permanentemente al Tetán, porque la gente es como, yo te digo, da por hecho eso. O sea, pide encarga una sesión privada y dice, bueno, te mando las preguntas. Y es que muchas veces ni te dicen a quién quieren convocar. Dan por hecho que es al Tetán. Lo dan por hecho. No hay más. Pues claro, llamas al Tetán muchas veces y el Tetán pues está en un plano 3. Ya no voy a decir en un plano 2. Mirad, ya sería es un drama. Pero puede estar en un plano 3 y no poder ser capaces de responder esas preguntas. A veces no las pueden responder, porque son preguntas especialmente técnicas, para lo que ellos dominan o para lo que a ellos les interesa. Igual están enroscados en una burbuja o en su propio ego y no se comunican con otra persona, con otro espíritu, para que les comunique la respuesta. O directamente les piden consejo y el consejo que le va a dar un espíritu que está enroscado y con ego, igual puede ser un consejo erróneo. Es decir, lo que quiero decir es que los espíritus también se equivocan. Es mentira eso de que los espíritus no se equivocan. Eso que muchos dan por hecho, no. Pregúntale a un espíritu. Tú pregúntale a mi Tetán. Es que eso no es garantía de nada. O te vienen con miedo y dicen, wow, yo voy a preguntar a mi Tetán. Como si eso les fuera a resolver la vida. Pero tu Tetán puede estar en un plano del error, o puede estar enroscado con ego, o puede no dominar de esa materia, y de repente te da una información errónea. Entonces, no creo yo que sea siempre la solución a todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que creo? ¿Qué es lo que intento decir con esto? Intento decir que muchas veces hemos de diferenciar a quién hacemos las preguntas. He podido verlo claramente de realizar la misma pregunta al Tetán y responderla de una manera o bien errónea o bien acertada, o bueno, dando un punto de vista personal o espiritual suyo, en el cual, pues bueno, está un poco más lastrado por su ¿no? Igual pues responde con una frase, algo que podría dar muchísima más información un guía, un maestro de luz, que igual podría contar otras cosas que serían mucho más potentes. Vosotros pensad, amigos, que cuando contratáis una sesión, vosotros mandáis sobre la misma. Podéis seleccionar y elegir a la entidad que queréis que se convoque. No importa quién. Podéis elegir que se presente vuestro Tetán, vuestro guía espiritual, vuestro ángel guía, o otro maestro de luz, qué sé yo, Roelvan, Ruanel, Jonathan, Noriel, no importa, ¿no? Podéis incluso pedir que se presente otra entidad de otro plano, digamos, por encima, superior, ¿no? O sea, que podéis... El Maestro Jesús, qué sé yo, o sea, podéis pedir lo que queráis, realmente. O sea, tenéis a disposición más herramientas de las que estáis utilizando. Por norma general, habrá alguien que lo utilice, pero muy pocos. Es decir, que no estáis utilizando todas las herramientas que tenéis a disposición al contratar una canalización privada. Y yo desde aquí os las recuerdo. Es decir, podéis hacer lo que queráis con la sesión en ese sentido, ¿no? No tengáis miedo de utilizar esos comodines, ¿no? De alguna manera. Podéis hacer lo que queráis y pedir una sesión para quien queráis, ¿de acuerdo? Pedir siempre quien queráis que se convoque o partir la sesión a mitad, eso también se puede hacer. Decir, pues mira, quiero que en la primera parte se presente un guía, un maestro, para que responda a esto, y después que se presente mi Tetán y que responda a esto otro. Porque esto otro es más, digamos, personal, y lo primero a lo mejor es más pues un consejo o algo para solucionar una situación, que un maestro me pueda orientar mejor, y a lo mejor lo otro porque le estoy preguntando pues ya son por mis vidas o por... Es decir, esta diferenciación, está claro que hay tetanes que están en un plano altísimo y que desde ahí no hace falta, claro, uno puede hacerlo si quiere, pedir que se convocara a otra entidad, perfectamente, pero creo que no hay que tener tanto individualismo de casarse con su propio tetán. Creo que hay que tener la sensatez, la mente analítica, de analizar una situación y de ver qué es lo mejor para nosotros en ese momento puntual. Y a veces pues puede ser mejor
echar mano, entre comillas, echar mano, ¿no? Echar concepto a esa otra entidad suprafísica que podemos convocar o llamar. Quiero que penséis absolutamente todo esto que os estoy comentando, porque veo que es un error muy acusado, insisto, y con los años, absolutamente con los años. Das por hecho que todo es para el tetán y a veces pues veo esa diferencia, ¿no? Entre una respuesta que podría ser mucho más rica a una respuesta que al final termina siendo muchísimo más escueta o muchísimo más parca, muchísimo más... Ya no sé si es breve o no, sino que muchas veces es menos rica. Es la realidad, es menos rica a nivel conceptual, ¿no? No sé si me entendéis un poco lo que quiero decir con esto. La mediunidad puede abarcar muchas cosas, puede permitir muchísimas cosas. Y creo que hay que pensar bien a la hora de hacer las sesiones. ¿Qué es también lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos? También hay que recordar pues que las sesiones... también ofertamos pues esa variedad que es Plus, por ejemplo, en la que puedes dialogar directamente con la entidad, o las otras que son directamente un audio en que la obra se encarga. También es muy importante la figura del interlocutor, alguna vez lo contaré en otro vídeo, porque es importantísimo, porque no todos los interlocutores pueden descargar un engrama al 100%, es decir, que descargue el 100% de una vida. Realmente muy poca gente de hecho pregunta el porcentaje de descarga que se ha realizado en la vida, y a veces no es óptimo según quién sea el interlocutor y cómo lo haga, ¿no? Por eso es importante tener una base de auditor o tener algún tipo de formación adicional como auditor, ¿no? En fin, son muchísimas las cosas que podría comentar al respecto. Creo que este pensamiento da para que penséis, ¿no? Valga la redundancia, pero también podría comentar muchísimas otras experiencias adicionales, la gente lo que suele preguntar, la gente cómo suele encarar sus sesiones. Creo que puede ser también muchas veces de utilidad o de ayuda para la gente. Y todas las variedades que hay dentro de una sesión, porque como digo, la mediunidad es realmente muy muy rica y se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Así que bueno, yo lo que intento es que la gente pues que decida de alguna manera invertir un dinero o lo que sea, utilicen bien sus herramientas y de alguna manera pues que no sea una inversión de dinero, digamos, menos rentable, que pueda ser más rentable, ¿no? Es decir, a mí al final me da lo mismo canalizar una cosa que otra, si yo no gano nada. Pero creo que hay que intentar hacer un servicio a las personas. Si puedes multiplicar el servicio, pues muchísimo mejor, ¿no? Y es así. También entender, por cierto, que cuando uno está en canalización, mi tetán siempre está ahí, orientándole sobre qué vida tiene que tocar. Luego también para esas personas despistadas que muchas veces dicen, es que mi tetán no ha contado lo que yo quería, o lo que tal. Bueno, el tetán se deja orientar por mi tetán, que está siempre ahí detrás, y le dice un poco objetivamente, analíticamente, qué cree que es lo mejor que debe descargar, o qué es lo que debe hacer. A veces es mejor dar un mensaje, que por cierto también se descargan muchos engramas dando mensajes. La gente se cree que no, que la gente se cree que solamente descargan cuando cuentan una vida anterior, y eso es falso. Es decir, que psicoauditación tiene muchísimas utilidades, y una de ellas es el simple hecho de permitirles la expresión mediante los sentidos físicos. Eso les da una capacidad tremenda de desahogo, de descarga, ¿no? Que al final es muy similar cuando nosotros nos desahogamos, ¿no? También cuando dialogamos cosas, que por cierto también es una práctica más que interesante y más que recomendable realizarla. Así que bueno, yo dejo este pensamiento por aquí. Abro la veda, comentarios. Sabéis que podéis dejar cualquier comentario en la caja de comentarios que os voy a leer. Y que si hace falta hacer otro vídeo al respecto de alguna cosa, podéis lanzarme sugerencias. Lo haremos, ¿vale? Un like si os ha gustado el vídeo. Y nos vemos por el canal.